Pues, hermanos, me da mucho gusto verlos a todos ustedes. Como les comentaba, estamos, la familia Vera nos ha abierto las puertas de su casa para dar el estudio el día de hoy aquí. Estamos haciendo un experimento, ¿verdad? Gracias a Dios parece que todo lo pudimos conectar bien y va a fluir esta clase que tengo preparada y que el Señor tiene preparado también para que podamos seguir comprendiendo la preciosa narración del evangelista Mateo, que plasmó en el evangelio que lleva su nombre, la historia de aquel hombre llamado Jesucristo, en quien Mateo fue testigo presencial de todas las cosas que posteriormente escribió. Gracias a Dios por la vida de esta persona que creyó en Jesús, que lo dejó todo para seguirlo y que después se convirtió de discípulo en un apóstol y como apóstol predicó la palabra de Dios y junto con sus 11 compañeros sembraron los fundamentos de nuestra fe cristiana. Y los nombres de estos 12 valientes ahora están en los cimientos de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que algún día va a descender del cielo y en esta ciudad hay una habitación para ti, para mí y para todos los que aman la palabra del Señor. Eso nos tiene que animar muchísimo para no cansarnos, seguir persistiendo en la lectura de la Biblia, en su estudio, porque esto es la voluntad de Dios, que le conozcamos y que conozcamos a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Porque dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos hallar salvación. Y precisamente el capítulo 19 estuvimos viendo, la última clase fue donde Jesús nos decía cómo podemos nosotros entrar al reino de los cielos. Vamos a recordarlo. Eso es lo que estuvimos viendo. Y como continuación del capítulo 19 vamos a leer la palabra de Dios en el último verso del capítulo 19, el verso 31, que lo voy a poner aquí en sus pantallas. Me voy a regresar un versículo. Bueno, ya, a ver, hermanos, déjenme lo pongo desde el principio. Mateo, Mateo 19:30. Desde ahí vamos a empezar la lectura. Dice Jesús, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, esta es la lectura que vamos a estar analizando el día de hoy. ¿A qué viene la parábola de Jesús o por qué Jesús está contando esta historia? Es importante entender y recordar lo que acabamos de leer en el capítulo 19, que fue el capítulo previo. Me voy a regresar un poquito al capítulo 19 y se acuerdan que había un joven rico que estaba preguntando cómo entrar al reino de los cielos y y según el joven él había guardado todo para los mandamientos y Jesús le había dicho que tenía que entonces vender todo, darlo a los pobres para tener tesoro en el cielo y lo invitó a seguirlo, ir con Jesús y seguirlo. Y entonces el joven no soportó la prueba porque su mirada estaba en las riquezas y no en el Dios. Y Pedro, vean el verso 27. Pedro le dice a Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En esto tenía toda la razón Pedro. Los 12 valientes habían dejado todo con tal de seguir a Jesús. Y Pedro estaba preguntando, bueno, si eso es el requisito, pues nosotros ya le hicimos, Jesús, porque nosotros te hemos seguido, lo hemos dejado todo, lo que no hizo el joven rico, ¿no? Sin embargo, Jesús empieza a comentar esta historia esta parábola, es una parábola de los obreros de la viña, porque era importante que tanto Pedro, los discípulos y todos nosotros entendamos la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es precisamente esto que acabamos de leer. Eh, nótese algo, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento, los judíos habían culpado a Dios de ser injusto. Lo mismito que estamos viendo en estos versículos. Las personas los judíos del Antiguo Testamento en varias ocasiones habían recriminado a Dios por ser injusto. Y no es así, Dios es perfecto, Él no es injusto, no puede hacer un agravio a ninguno. Vamos a comenzar entonces con la presentación que tengo aquí lista para ir ilustrando esta información. Eh, en la introducción o como introducción para entender la parábola que acaba de decir Jesús, puse aquí en la presentación esta parábola de los obreros de la viña plantea interrogantes sobre la justicia de Dios, incluso la pone en duda. ¿Qué tan justo es Dios, que es el soberano en el reino de los cielos y en todo el universo? Y nos desafía a poner en una perspectiva sana este respecto. Eh, Les comentaba que desde el Antiguo Testamento, los antiguos ya habían atribuido a Dios de no ser una persona justa. ¿Por qué? Porque decía y dice así la ley de Moisés, y los que estamos estudiando los lunes ya vamos a entrar a la ley mosaica, ¿verdad? Pero decía así, pues, y visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces eso decían, pues eso no es justo. Inclusive el profeta Ezequiel aborda esta cuestión cuando está profetizando a los judíos exiliados en Babilonia. Acuérdense que era un profeta contemporáneo de Jeremías, pero Ezequiel, su foro eran los judíos que estaban en el exilio, y entre esos judíos que estaban en el exilio estaba Daniel y sus amigos, lo recordaremos. Y Jeremías estaba profetizándole a los judíos que se quedaron atrás, que fueron dejados en la santa ciudad de Jerusalén, y no le creían a Jeremías porque ellos tenían el templo, ¿verdad?, de Salomón y el arca del pacto y era como un amuleto para ellos, aunque su vida no daba testimonio de ser verdaderos adoradores del Dios vivo. Pero en Ezequiel, el profeta aborda esta cuestión. Vamos a leer algunos versículos de Ezequiel, capítulo 18.
versos 2 y 4. Lo voy a poner aquí en sus pantallas y dice así Ezequiel, el profeta Ezequiel, a partir del verso 2. ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Este refrán lo que significaba es que los pecados de los padres causaban amargura en los hijos. Los hijos tienen la dentera, ¿no? O sea, está hablando aquí con un lenguaje simbólico, está usando de literatura para expresar de una manera eh, muy vívida lo que significaba este dicho. Los padres comieron las uvas agrias, es decir, los padres pecaron y los hijos pagan la culpa, ¿no? Y sobre los hijos está la amargura y el resentimiento. Sin embargo, esto no es así porque Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios que tiene una justicia demasiado grande, tan grande que yo pienso que ni siquiera podemos concebirla. El apóstol Pablo dice tribulación y angustia en Romanos 3, 2, versos 9 al 11, dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz, todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también a los no judíos. O sea, él dice al griego, pues se refiere a todos nosotros, los que no somos de linaje judío. El Señor es, por supuesto que es justo, porque el Señor, dice el versículo 11, no hace acepción de personas. El Señor no va a hacer acepción de personas. Él nos va a tratar a todos por igual. El mensaje que nos está diciendo Jesús en esta porción de las Escrituras, en estos 16 primeros versículos, es que no importa cuáles sean las circunstancias de nosotros los hombres, cuando llegamos a Cristo, o cuán bien o mal podemos nosotros servirlo después de nuestra conversión, todos recibirán la misma salvación gloriosa. Eso responde a la pregunta de Pedro que acabamos de leer en el verso 17. Eh, Luego el apóstol Pablo en Colosenses 3, a partir del verso 24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, servís. Ciertamente el Señor va a pagar a todos con el mismo precio. A todos nos va a dar la misma recompensa, un denario. Un denario es la paga de un obrero que va a trabajar a la viña del Señor, pero no parece justo porque unos trabajaron más tiempo que los otros. Es más, los últimos trabajaron una hora de la jornada completa y recibieron el mismo pago. Pero para Dios, todos los que llegan a Cristo, no importa si llegaron de jovencitos y estuvieron sirviendo ahí en escuelita dominical y y en diferentes ministerios. Si llega alguien, a lo mejor en su lecho de muerto, para él va a ser la misma recompensa. Seguimos la presentación. Todos entonces reciben la misma salvación gloriosa. Todos vamos a recibir el mismo pago por algo que ni siquiera nosotros merecemos. Nosotros estábamos desempleados, ¿verdad? Estábamos con hambre y llegó el Señor y nos ofreció ir a su viña. Vamos a ver bueno, ya leímos el verso 27 donde Pedro le reclama, ¿verdad? Bueno, nosotros que sí te hemos cegado y que seguimos todo, Jesús, ¿qué recompensa vamos a tener? Bueno, Jesús está respondiendo con esta parábola. Vamos a explorar un poquito más, vamos a exprimir la sabiduría detrás de esta parábola de Jesús. Recordemos que Jesús siempre utiliza las parábolas para ilustrar un mensaje profundo y siempre utilizaba un ejemplo que la gente pudiera entender con ejemplos de la naturaleza o del medio ambiente y de que fuera
o que fuera conocido por la gente local, la gente obviamente de su época, para poder expresar su enseñanza. El Señor está hablando de una viña, está hablando de un hombre de familia, está hablando de obreros, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora nosotros, todavía 2000 años después, podemos entender bastante bien todo el simbolismo detrás de esta parábola. Continuamos en la presentación y dice así. Dice así, vamos a dividir esta presentación en los obreros de la viña. Vamos a ver, yo lo dividí así en tres partes para entender esta parábola. Vamos ahorita a leer de los primeros 7 versículos. Me voy a regresar entonces aquí a la Biblia. Me voy a regresar para ir desmenuzando la primera parte de la parábola, que es de Mateo 20. En realidad es desde el verso 30 del capítulo 19, pero vamos a leer esto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os haré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora sexta y a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, pues porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Vamos a estudiar estos primeros capítulos del 1 al 7. Me regreso a la presentación para ir ilustrando la enseñanza de Jesús. Y dice así Jesús. Lo primero que vamos a ver son los participantes del reino. ¿Quiénes están participando? Aquí uno de los protagonistas principales son los obreros de la viña, precisamente. ¿Quiénes están participando? Bueno, unas personas que son obreros, que son reclutados por el Señor para participar en el reino. Son llamados a la viña. La viña entendemos que es el reino de los cielos. Y no hace Dios una distinción de tiempo o de mérito. En estos primeros 7 versículos, Dios recluta a todos por igual. Y empieza el Señor comparando a el reino de los cielos a un hombre que es un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esta comparación resalta la autoridad de Dios, que por su soberanía y por su voluntad, Él es el que sale a reclutar esos obreros, que somos nosotros los creyentes. Y Él sale a buscar a aquellos que servirán en su reino. Y todos los que hemos creído, de una manera u otra, somos servidores del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, en mi caso, Dios me ha encomendado la misión desde hace poco más de un año de estar discipulando a sus obreros, de estarlos entrenando, capacitando. Pero, por ejemplo, aquí Arturito y su esposita son servidores también en la iglesia, y hay muchas personas que están sirviendo en diferentes ministerios. Otros a lo mejor no sirven en su iglesia, pero están compartiendo la palabra de Dios. Otros están dando testimonio en sus trabajos de que son hijos de Dios y están viviendo el cristianismo, haciendo personas trabajadoras, responsables, etcétera. Hay otras mujercitas que dicen, bueno, yo estoy todo el día en mi casa, hermano. Bueno, pues tú también eres una obrera del Señor, porque eres esa mujer virtuosa que ayuda a tu esposo, que cuidas a tus hijos, que mantienes alimentada y calientita a tu familia. Así que aquí todos somos obreros, y Dios en su soberanía, dice en su palabra, que nos ha dado dones y talentos, pero eso es otro tema. Y esos dones y talentos decía mi maestro de ahí de seminario, es como la huella dactilar, ¿no? No hay exactamente los mismos dones en algunos, no. Todos tenemos mezclas de diferentes dones, y eso nos hace únicos en el reino de Dios, pero al mismo tiempo hay igualdad, porque a todos vamos a recibir el mismo salario. Si continuamos aquí la presentación, el Señor está comparando el reino de los cielos con un padre de familia que contrata obreros para su viña, para su reino, ¿verdad? Es la autoridad y la soberanía de Dios. Eso es lo primero que podemos encontrar aquí. Ahora, si continuamos la lectura, dice el Señor,
Dice que convino con ellos pagarles un denario el día. Creo que eso lo puse en la siguiente página. Así. Viene y contrata a obreros de en diferentes tiempos del día. Les está pagando por día, por destajo, ¿verdad? Entonces el Señor les está ofreciendo un buen salario. Dice Deuteronomio 24, que es la ley de Moisés. Vamos a leer lo que dice el Señor en cuanto el tratar y pagar salarios justos. Y esto todavía aplica, mis hermanos. No vayan a decir con que, nada, ese es el Antiguo Testamento, hermano. No, esta es la ley de Dios. Ya lo vimos en los 10 mandamientos, ¿no? Cuatro son respecto a la adoración de Dios y los otros seis tienen todos que ver con amar a nuestro prójimo. Y pagar un salario justo es parte del amor hacia nuestro prójimo. Y eso es de Dios, eso es lo que Dios quiere. Dice, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Cualquier persona que se pasa de lista, que contrata en su empresa personal, obreros, instaladores, plomeros, albañiles, y llega el día de la raya, porque ellos cobran por semana, y no les paga su salario, estás pecando contra ellos y contra Dios, porque el Señor te está diciendo, estas personas viven, no, trabajan por necesidad y ellos en su pobreza necesitan recibir su salario en tiempo y forma. Y el Señor es un caballero, les está pagando en tiempo y en forma, ¿verdad? Si continuamos aquí la presentación, nosotros vemos en la siguiente lámina que ¿qué significa un denario como salario? Bueno, el denario era el pago que recibía un soldado romano, por lo tanto era un buen sueldo. En ese tiempo los soldados romanos eran los que movían el imperio romano y por supuesto que vivían, cobraban bien, les pagaban buen dinero. Un denario era el equivalente a lo que le pagaba a un soldado romano. Es decir, que este hombre de familia era una persona justa y generosa que les daba un salario alto por el día del trabajo. La jornada del trabajo comenzaba la primera hora del día, que era cuando se asomaba el sol, que aproximadamente eran las 6 de la mañana. Esa es la hora primera. Luego nos habla de la hora tercera, ¿verdad? Que otros los contrató a la hora tercera. Quiere decir que otros empezaron a trabajar a las 9 de la mañana. Pero este señor siguió contratando, este hombre de familia siguió contratando. Dice que también los contrató a la hora sexta. Entonces ya estamos hablando del mediodía. La hora novena a las 3 de la tarde y la hora undécima eran las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora cerraba el día? Con la puesta del sol. Es decir, a las 6 de la tarde se iba. Por eso era la hora undécima. Quiere decir que unos trabajaron desde las 6 de la mañana y otros hasta las 5 de la tarde. Ahí les puse en este diagramita más o menos cómo es el flujo, ¿verdad? Cuando lean en la Biblia que era la hora tercera, la hora, la hora quinta, la hora quinta, ¿verdad? O la hora sexta, bueno, pues ya nomás hay que sumarle 6 y ya vamos a poder trasladarlo a nuestro reloj actual. Bueno, continuamos con la presentación. Dice así, la segunda parte de la narrativa viene precisamente en los versos del 9 al 12. Y aquí Jesús está hablando acerca de la imparcialidad del reino de Dios. Y lo voy a poner aquí en sus pantallas. Y dice así, Mateo 20, 9, 10 y 11 y 12. Dice, le dijeron, al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Es decir, los que entraron a las 5 de la tarde recibieron un denario. Dice luego el 10 que cuando al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más porque pues habían trabajado muchas más horas, ¿verdad? Pero ellos también recibieron el mismo pago, un denario. Y al recibirlo, dice la escritura, murmuraban contra el padre de familia diciendo,
estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Qué injusto eres, Dios. Sin embargo, aquí Jesús nos dice que no, que el Señor no tiene preferencias, ¿no? El Señor les va a dar a todos por igual, porque además a Él le place. Y eso es precisamente la tercera parte, ¿va? De la parábola. A partir del verso 13 dice, entonces el hombre de familia respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Y eso fue lo que leímos al principio. Les ofreció un denario por trabajar un día. El señor, el padre de familia, les estaba dando exactamente lo que había convenido con ellos. Le dice, mira, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este que nada más trabajó una hora lo mismo que a ti. Y en el verso 15 dice, bueno, no es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O ¿cuál es el problema en tu corazón? ¿Tienes envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros sean postreros, los primeros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Aquí hay muchos símbolos que se utilizan y lo puse aquí en la presentación. Hay mucho simbolismo en esta parábola. Si nosotros hacemos una lectura rápida y superficial de la palabra, no vamos a agarrar todos estos detalles. Eh, Dios está diciendo que Él es justo y es equitativo. Él le va a dar a todos exactamente, a todos los creyentes o a todos los obreros, el mismo pago, independientemente del tiempo de su servicio. Y hay hermanos, hay todos amargados, vean, ay Señor, yo llevo aquí años sirviéndote y ya llegó este y ahora ya es mi coordinador. No, espérate, eso no es, eso no te toca a ti, eso es de Dios. Bueno, espero que sea de Dios, seguro es de Dios, ¿verdad? Y si no es de Dios, pues las cosas cambian, pero no te amargues, hermano, porque trabajamos para el Rey de Reyes. Aquí no hay injusticias. Dice que hay una reacción de los obreros que fueron contratados desde el principio del día, ¿no? Desde la hora primera. Ellos trabajaron todo el día y se mostraron descontentos al recibir el mismo salario. Ellos esperaban, no, bueno, pues si por una hora le dieron un denario, a nosotros nos va a dar 12 porque nos echamos las 12 horas nosotros, ¿no? Y generó descontento. Y eso es una tendencia muy humana de tratar de comparar y sentir envidia por la gracia que otros reciben. Híjole, qué feo, mis hermanos. Y tenemos que ser personas maduras. El Señor nos está hablando, yo no soy, ¿verdad? Yo no inventé esto. Ya estaba ahí en la Biblia antes de que naciéramos tú y yo, mis hermanos. Esto revela una falta de comprensión acerca de la generosidad de Dios. ¿Por qué este hermano está progresando más que yo? Yo tengo maestría y doctorado y este cuate apenas se terminó la carrera y gana más que yo. Bueno, ¿a ti qué? Dice la Biblia que todas las riquezas son del Señor y Él las reparte a cada quien como le da la gana. Y no por eso es un Dios injusto, porque Él es soberano y Él puede hacer con lo que a Él le pertenece lo que quiera. Nos lo dijo aquí Jesús de una manera firme, pero al mismo tiempo misericordiosa, ¿verdad? De Él es el dinero, de Él son los denarios y Él los da como Él le place. Y no está siendo injusto porque a todos les está dando exactamente lo mismo, no tiene preferencias. Es más, ¿por qué contrató primero a los de la hora primera? Probablemente, aunque no lo dice la Biblia, a lo mejor los vio más fuertes y fueron los primeros que se llevó. Y luego vio que necesitaba más ayuda porque también decía Jesús, o rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y entonces a lo mejor vino por otros, y luego vino por otros, y luego vino por, bueno, o sea, ya cálate al Pepe, ¿no? Ya el Pepe ya casi en el tostón, ya lo llamó el Señor, ¿no? Pero no se tienen por qué enojar los que los llamó el Señor desde la adolescencia, ¿no? Porque todos estamos trabajando y el pago es el mismo. El Señor no está siendo injusto, pero ellos, los que entraron primero a la jornada, pues su reacción es muy humana y muy equivocada. Y el Señor nos lo explica. El Señor Jesús responde con firmeza. Regreso aquí a la presentación. Regresa el Señor aquí con firmeza y dice, no,
El reino de los cielos es imparcial y hay una reivindicación del reino. Jesús responde con firmeza a la acusación de estas personas heridas por haber recibido lo mismo que los otros. Les dice el Señor, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque no, porque soy bueno, porque yo soy bueno? Jesús le había dicho al joven rico, acuérdense ahí en el capítulo anterior, ¿por qué me decís bueno? Bueno uno y es el Padre que está en el cielo. Y yo les dije que Jesús no estaba diciendo que él no fuera bueno, simplemente nos estaba mostrando que todos estamos perdidos. Todos tenemos una depravación que algunos teólogos le llaman depravación total, que bueno, ahí yo cambiaría un poquito la definición porque causa un poquito de confusión, la depravación total del hombre, pero ciertamente todos somos, todos hemos pecado, todos estamos depravados, todos estamos mal delante de Dios. Solamente hay uno que está en el cielo, que es bueno, ¿verdad? No hay nadie más, ni el Papa, ni el pastor, ni nadie, ni el maestro, nadie. No hay bueno, bueno, solo hay uno y está en el cielo. Así le dijo Jesús. La reunión se está grabando. Ahí, le puse aquí. Bueno, continuamos con la presentación y hay muchos símbolos que el Señor utiliza en esta parábola. Vamos a identificarlos. Ahí los puse, si lo pueden ver, a lo mejor las letras quedan muy chiquitas, pero algunos de los símbolos que utiliza o los símbolos que utiliza Jesús en esta representación de la realidad es que la viña entendemos que es el reino de los cielos, porque de eso estaba hablando Jesús en el capítulo 19. Entonces, la viña simboliza el reino de Dios, el reino de los cielos. El padre de familia es Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Luego el mayordomo es el hijo, el que paga, el que le paga el salario a los obreros, es el mayordomo. Él es el hijo, la segunda persona de la Trinidad. Es Dios, es Jesucristo, mis hermanos. Los obreros son todas las personas que van y entran a la viña a trabajar. Somos todos los creyentes, somos nosotros. El denario, ¿qué será? A ver los que están aquí conmigo. La salvación. El denario es la salvación. Y algunos la reciben desde jovencitos, como mi esposa y yo, que más o menos todavía en nuestra adolescencia, ¿verdad? Yo tenía 18 años y mi esposa 10. No voy a decir su edad. Este, eh, cuando recibimos a Cristo, ¿no? Y empezamos a servir apenas hace poco tiempo, hace pocos años. La labor del día, ¿qué es, mis hermanos, la labor del día? La jornada. A ver, no, si quieren sin abrir micrófonos, pero ¿qué será la jornada? Y se los puse ahí en la pantalla, ¿verdad? Es nuestra vida como creyentes. Después de haber creído, estamos trabajando en la viña del Señor, en la mies, ¿verdad? El creyente es la vida del servicio que el creyente ofrece al Señor. Y ya se los dije, puede ser como trabajador, como empleado, profesionista o como a lo mejor artesano. Estás trabajando, estás cuidando a tu familia, estás discipulando a tus hijos, eres el pastor de tu casa, amas a tu esposa, cuidas a tus hijos, les das consejos, no eres tranza en la chamba, ¿verdad? Todo eso estamos trabajando en la mies del Señor, en la viña del Señor. Y luego llega al final de la jornada, que es la hora, la hora, doceava hora, ¿verdad? Porque el último entró a la hora undécima y a una hora de que se terminara el día. Ya el fin del día representa la eternidad, ya en la presencia de nuestro Dios. El final de nuestra vida terrenal, o no terrenal, sino más bien de nuestra vida en este cuerpo de carne, porque vamos a continuar nuestra vida en esta tierra, dice Apocalipsis, pero con el Señor Jesucristo, reinando, el Señor Jesucristo va a regresar y esa es la bendita esperanza que tenemos, de que seremos resucitados. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, muy diferente al cuerpo que hoy tenemos, que pues ya usaba lentes, mis hermanos, yo hace un año no usaba lentes, pero pues ya me llegó la secuela, ¿verdad? A todos nos empieza a llegar la, la, los años, empiezan a hacer mella, empezamos a chochar,
con nuestras pastillitas, que para la presión, que para el azúcar, que para el estrés, que para muchas cositas, ¿no? Muchas pastillas. Ya empezamos a chochar, pero no importa, no importa en qué horario, en qué parte de nuestra vida nosotros entramos el Señor, nos va a dar la misma paga, un denario, la vida eterna. Entonces, no existen percepciones, no existen excepciones, variaciones. Si un creyente se acercó desde joven o no, todos vamos a recibir tres cosas, mis hermanos, se los voy a poner aquí en pantalla. ¿Qué vamos a recibir todos los creyentes? Ese denario. Vamos a escarbar un poquito aquí en la Biblia. ¿Qué es ese denario? Y que todos los creyentes vamos a recibir. Bueno, vamos con este primer versículo. Dice Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, cualquier tipo de tentación, sexual, de algún vicio, de lo que sea, mis hermanos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que dura toda la vida, ¿verdad? La vida de creyente, recibirá, al final de la jornada, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿ah? ¿Qué otra, qué otra cosa es el denario? Porque son tres, mis hermanos. Vamos a ver lo que dice el apóstol. eh, Vamos a Apocalipsis 2:10. Dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la corona de la vida. Otra vez, aparte Santiago, le encontramos aquí en Apocalipsis 2:10. Después viene otra corona, mis hermanos. La corona incorruptible de gloria de la que habla el apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro, eh, capítulo 5, verso 4, que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto es Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahorita somos santos delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Por gracia nosotros somos santos. Ahora estamos en un proceso de santificación progresiva que dura toda la jornada. Y se supone que entre más tiempo estamos en el Evangelio, menos trabajo nos cuesta dejar de pecar, ¿verdad? Vamos superándonos, vamos avanzando poco a poquito, vamos progresando y cada vez vamos haciéndonos más a la forma de Jesucristo. Eso es esto. Y vamos al final a ser glorificados porque vamos a estar en la presencia de Dios. ¿No te emociona eso, mis hermanos? Pues yo creo que nos debe emocionar a todos. Saber que algún día ya no nos va a costar trabajo y ya no vamos a poder ser tentados en nada porque vamos a ser perfectos. Esa es la corona incorruptible de gloria. Dios ha prometido que nos va a glorificar. Y si continuamos con las coronas, hay una corona más, que es la corona de justicia, que habla el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 4, verso 8. Dice así, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y la venidera. Ah, esa es Primera de Timoteo y lo dije mal, mis hermanos. Puse Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor Jesucristo nos va a dar una corona de justicia. También dice el libro de Apocalipsis que cuando hayamos recibido coronas, porque esto es un premio, este denario es para todos los obreros, para todos los creyentes. Es la vida, es la vida eterna. Pero también el Señor va a entregar premios individuales. Bueno, van a ser más coronas. Pero al final dice Juan, el autor de Apocalipsis, que todos se quitarán sus coronas y todas las pondrán a los pies del único que las merece, porque toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
No voy a regresar a la presentación y dice, y dice así, hermanos, ya me está, no sé cómo vean, pero hay mucha enseñanza en esta parábola. Hay 10 principios que nosotros, 10 principios espirituales que podemos encontrar en esta parábola, mis hermanos. Tiene demasiada información hermosa la parábola que Jesús acaba de decirnos. En primer lugar, se destaca la soberanía y la compasión de Dios en la salvación, porque ha sido por la voluntad de Dios y en su soberanía ha decidido salvarnos y rescatarnos de nuestro pecado, de una muerte garantizada eterna, pagando por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, pero la da vida en Cristo Jesús es vida eterna. Ese es el regalo de Dios, esa es la gracia de Dios, que no merecíamos la vida eterna y ahora Él nos las ha dado. Así que no importa el tiempo que hayamos servido al Señor, lo esencial es que todos sean llamados y respondan a la gracia divina como respondieron estos obreros. Dios tiene autoridad para cumplir sus promesas a todos los que entran en la viña. Vamos a ver el primer principio. Bueno, en primer lugar, la parábola de los obreros de la viña nos enseña la justicia y la gracia de Dios. Bueno, vamos a ver. Primero, la soberanía de Dios para iniciar y lograr la salvación a sus elegidos. El hombre de familia es el que se acercó a buscar a los obreros y no los obreros le fueron a pedir trabajo. Bueno, ese es el primer principio espiritual de esta parábola. El segundo es que las condiciones de la salvación, Dios las establece. Él pone las condiciones, no, Él puso el sueldo, Él puso la paga que iba a dar a cada uno, y aunque algunos llegaron a destiempo, aún así todos no les pagó de manera diferenciada, sino que Él fue justo y les dio vida eterna a todos. Entonces, Dios es el que pone las condiciones, no nosotros. El segundo principio espiritual en esta parábola es el llamado continuo a Dios. El Señor no solamente salió a llamar en la hora primera a algunos obreros, sino que continuó llamando a obreros a su servicio, a la hora tercera, a la hora quinta, a la hora sexta, a la hora décima, undécima. El Señor durante todo este periodo de tiempo ha estado llamando obreros a su viña, ha estado rescatando gente desde Cristo para acá, mucha gente que ha llegado a confiar en Cristo como su Señor y Salvador y ha tenido la humildad de un obrero porque un obrero es una persona rota, ¿no? En bancarrota, no económica, precisamente. Bueno, ahí sí, ¿no? En la parábola es un obrero, una persona necesitada, con necesidad, que reconoce su necesidad de que necesitaba trabajo. Pero si nosotros lo traspolamos al mensaje del Evangelio, es una persona que reconoce que necesita a Dios en su vida. Dios predica y Jesús siempre predicó arrepentimiento antes. O sea, Jesús no dijo, déjame entrar a tu corazón, hermano. Eso no es así. El mensaje del Evangelio no empieza diciéndole a alguien, repite conmigo, Señor, entra en mi vida, en mi corazón. No es así, es arrepiéntete, porque una verdadera conversión solamente ocurre en una persona humilde, pobre en espíritu. Entonces, lo que hay que hacer cuando predicamos nosotros el Evangelio es predícale, brother, has hecho las cosas mal. Has hecho las cosas mal, estás en bancarrota espiritual, no te alcanza para pagarle a Dios. El precio ya lo puso y fue un precio muy alto. La sangre preciosa derramada de su Hijo Jesucristo. Te tienes que acercar a Cristo de una manera correcta, como continúa el capítulo 20, lo vamos a ver dentro de 8 días, con humildad. Otra verdad espiritual, la cuarta de las 10 que podemos encontrar, es que Dios es el que redime. Nada más, no hay otra. Todo aquel que está dispuesto es redimido. Como dice Juan 6:37, lo voy a poner aquí en sus pantallas. Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese es el mayordomo, Él es Cristo. Dios es el que redime, Jesucristo es el mayordomo que paga
y le da la vida eterna a todo a quien el Padre llamó a trabajar a su viña. Esto es maravilloso, es hermoso, porque Dios, la salvación no es un acto humano. Ah, yo quiero ser cristiano. No, 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 es al revés. Hay un llamado de Dios para que te unas a las filas del cristianismo. Este no es un evangelio barato, mis hermanos. Costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Me estoy quedando sin batería. Denme un segundo, hermanos, porque me estoy quedando sin batería. No se me vaya a apagar esto. Ah, ¿viste? Y se me olvidó conectarlo a la luz, pero aquí estamos, no pasó nada. Gracias a Dios. Bueno, entonces el Señor es el que redime, mis hermanos. Quinta verdad o principio bíblico, Dios es compasivo. Ay, discúlpenme, le dejé un la. Pero Dios es compasivo. Dice la parábola aquí de Jesús que Él quiso hacer lo bueno con los que llegaron al último por la compasión de nuestro Señor. Y Dios es compasivo con aquellos que se acercan a Dios con humildad, con un espíritu humilde, no a los soberbios como los fariseos, ¿verdad? Ay, Señor, qué bueno que no soy como esta, ay, sí, como este, ¿no? Yo soy bueno, pero soy bueno ante tus ojos, pero eso lo tiene que determinar Dios. Y Dios solamente puede trabajar en un corazón contrito y humillado. Los que no tienen recursos, los que reconocen su necesidad, su bancarrota espiritual. Bueno, ese es principio quinto. El sexto, todos los que son llamados a trabajar en la viña, que es este mundo del cristianismo como creyente, todos trabajaron, aunque unos trabajaron más porque entraron antes, pero todos trabajan. Todos los que entran a la viña tienen que trabajar. Si hay una persona que está en el cristianismo, no ha dado el fruto no ha trabajado en la obra del Señor, no predica, no da ejemplo de ser un verdadero cristiano, pues no es un trabajador, no es un obrero del Señor. Todos los que entran trabajan. Séptimo principio, Dios tiene autoridad y capacidad para cumplir sus promesas. A todos les dio la vida eterna, a todos les pagó su denario. Así que no es más grande, ningún hombre es más grande que otro, sino que la gracia de Dios es igual para con todos. Dios es un Dios justo. Dice aquí, les puse un versículo de Romanos, Romanos 5:20. Ay, ¿qué escribió aquí? Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El Señor Jesús es da de gracia a quien Él quiere dar la gracia. Esto no es el que la pide, no es el que la arrebata, es el que Dios le complace extender su gracia para cumplir sus promesas. Él le pagó a todos y a todos los que llamó, a todos les dio su salario, su denario. Eh, Ese fue el octavo, ¿verdad? A ver, ¿en cuándo vamos? Siete. A ver, el ocho. Aquí está el ocho. Estaba en desorden. Dios siempre cumple lo que promete y da más de lo que el ser humano promete o merece. Perdón, ahí está mal la presentación. Más de lo que el ser humano merece. La salvación, Dios en su soberanía la quiso extender a nosotros y nosotros no la merecíamos. Me brinqué el 9, no sé qué pasó aquí en la presentación, pero el 9 es que la humildad es la única actitud correcta para poderse acercar a Dios. No podemos sentir envidia, no debemos sentir envidia con quienes hicieron, como lo hicieron los obreros que trabajaron más tiempo en esta parábola. Nosotros no podemos ser personas ni envidiosas y mucho menos que estén murmurando, ¿no? De otros. Es difícil porque está nuestra carne y luego hay hermanos que no ayudan, pero
Si somos verdaderos obreros de la viña del Señor, vamos a hacer lo que nos toca. Y nos llamó a trabajar y a ser obedientes, porque Él es Señor, Él es Dios y nosotros somos personas perdidas, rescatadas por la misericordia de Dios. Y ahora sí, el punto número 10. La humildad es la única actitud correcta para poderse acercar al Señor. No, bueno, esa es la 9, pero ya le puse ahí 10, pero la 10, entonces la 10 es la que no escribí. La 10 es la gracia divina e ilimitada de Dios. Vamos a Romanos 3:23, aquí en la Biblia. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos en bancarrota espiritual. La gracia es ese regalo que no merecíamos, que no pedimos, pero que se nos fue concedido por la voluntad del Padre que está en el cielo. Y gracias a Jesucristo que Él vino a ser un hombre obediente a Dios, a morir por nosotros. Si hay alguna persona que todavía está pensando, ¿verdad? ¿Será que Dios me está llamando? ¿Será acaso que con estas cosas que me están pasando, será que Dios me está llamando para su viña? Porque yo no lo merezco, soy de lo peor. Bueno, ese es el tipo de personas que Dios utiliza más en su misión. Eso es lo que Dios quiere para ti. Si todavía le estás pensando si este es un llamado divino, claro que lo es. Porque si eres capaz de reconocer tu bancarrota espiritual, te está llamando a ti. Eh, Arrepiéntete y una vez arrepentido, el Señor vas a empezar a hacer una transformación increíble en tu vida. Él va a entrar por medio del Espíritu Santo ahora sí que Él va a entrar en tu ser y por medio del Espíritu Santo va a iniciar un proceso de santificación progresiva. Vas a seguir pecando, pero ¿qué crees? Cuando peques, el Espíritu Santo te va a hacer que te sientas mal y que veas el pecado con la seriedad y la gravedad con la que lo ve Él. Y entonces vas a decir, Padre Santo, perdóname, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho tal cosa, no debía haber volteado mis ojos hacia este otro pecado. Y entonces en la sangre de Cristo hay suficiencia para perdón de pecados. El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Pero el que lo esconde, pues, ¿cómo dice? El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo esconde, bueno, se me fue el versículo, pero no prosperará, pero el que lo esconde no prosperará, es un proverbio. Hay que confesar, por medio de la sangre preciosa de Cristo, tenemos acceso a un jabón espiritual. La palabra de Dios, yo le decía a una persona que vi en la semana, nos va limpiando. Estamos leyendo la Biblia y ¿qué crees? Está fluyendo su palabra en nuestra mente y nos empieza a limpiar de tantas cochinadas que dejábamos entrar ahí. Y no es así. Proverbios 28:13 ya me ayudó aquí mi hermano Arturo. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y entonces nosotros tenemos que llegar todos los días, mis hermanos, así te lo aconsejo. Lleguemos todos los días con un corazón humilde al finalizar la jornada del día y decirle, Señor, pues ahora sí, lo hice mal, hice esto mal, esto no lo hice, esto dejé de hacer, lo debía haber hecho y no lo hice, fui desobediente, perdóname, confiesa tu pecado, límpiame con tu sangre preciosa, Jesús, porque en la sangre de Cristo hay poder para limpiar el pecado. Y entonces te duermes, mira que tiemble, que caiga un rayo, que nos aviente una bomba el Trump, que ahorita está bien intenso, que pase lo que pase, yo sé que el Señor me va a dar mi corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, porque soy un obrero de mi Señor que está en el cielo. Y Él es bueno y ha extendido su amor y su misericordia. Oremos, mis hermanos, acompáñenme. Padre Santo, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto nos limpia, nos purifica, nos santifica, Señor. Tu palabra dice que nos santifica, santifícalos en tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
Dice la palabra de Dios, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Señor, límpianos, santifícanos. Gracias por este estudio que por tu voluntad se abrió todos los días jueves de 8 a 9 de la noche. Nos acercamos a tu palabra con un corazón humilde, sencillo, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas aquí firmadas. Todos tenemos necesidad, diferentes necesidades. Oro porque tú suplas las necesidades de todos, porque tú eres el Todopoderoso. Tú no eres un Dios pequeño, eres un Dios enorme, Señor. Y tú sabes y tú darás a todos conforme a nuestra necesidad, porque tú eres el buen Padre, Señor del cielo, que nos amaste tanto, Señor, que no escatimaste ni aún la vida de tu Hijo, sino que lo diste en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta hermosa sensación de sentirnos salvos por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Bendice esta familia que nos abrió sus puertas el día de hoy para dar el estudio en su casa. Prospéralo, Señor, fortalece su espíritu, anímalos a seguir adelante sin voltear a ver al hombre, Señor, que solamente te estén viendo a ti, a tus ojos, Señor, a ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.